Buenos días, mis queridos educandos. Buenos días, querido educador. Hoy vamos a trabajar el tema de funciones inversas. Vamos a interpretar y vamos a graficar funciones inversas. Antes, tenemos por ejemplo esta función, un tipo de función. ¿A qué modelo lo podríamos semejar? La del coseno, la del seno, por ahí, ¿cierto? Como pasa por el origen, podemos determinar que el modelo matemático puede ser la función seno. ¿Listo? Entonces, para poder interpretar el concepto de funciones inversas, primero vamos a hablar, o hay que recordar, función 1 a 1. Función 1 a 1. Quiere decir, o son todas aquellas funciones en las cuales, ojo, para un valor de x1 se encuentra un valor de y, ¿cierto? Recordemos que este es el eje de x, este es el eje de y, aquí vamos a encontrar un valor de y1, ¿cierto? Para otro valor de x, por ejemplo un x2, se va a encontrar el mismo que el mismo valor de y1. Entonces quiere decir que para los valores de x se encuentra un mismo valor de y o más. ¿Listo? Entonces decimos que estas funciones son funciones 1 a 1. Siempre que se presente esto vamos a llamar las funciones 1 a 1. Entonces ahora vamos a hablar de la función inversa. La función inversa, por ejemplo en esta función, ¿cuál sería el dominio? ¿Cuál sería el dominio de esta función? La que vemos aquí. Desde menos infinito hasta más infinito. Asumamos que es la del seno. Por ejemplo aquí va menos 1 y aquí va 1, ¿cierto? ¿Cuál sería el rango? Desde menos 1 a 1. La función inversa es como si cambiásemos de variables. Entonces ya el dominio, ¿cuál va a ser? El dominio va a ser de menos 1 a 1. ¿Y el rango cuál va a ser? De menos infinito hasta más infinito. Lo voy a graficar en rojo para que lo analicemos. Ojo. ¿Cuál sería la inversa gráficamente de este trazo? Entonces, sería una otra función de este tipo. Y por aquí vendría así. ¿Listo? Aquí estamos interpretando. Pues no quedó como muy bien graficado. Mi mano no es como la más precisa, pero es para que usted identifique. Ojo, si tenemos un trazo, por ejemplo, de esta función, tenemos un rango, tenemos un dominio, que son los valores de x, tenemos un rango, que son los valores de y, ¿listo? Tenemos que el dominio va desde menos infinito hasta menos infinito, va desde menos infinito hasta más infinito. Tenemos que el rango va desde menos 1 hasta más 1. Entonces, la inversa de esa función, ¿cuál va a ser? Al revés. O sea, vamos a tomar otro ejemplo. ¿Sobre qué? O sea, ya va a ser, el dominio va a ser otro, el dominio va a ser el rango del anterior y el rango va a ser el dominio. Entonces miren que para este que está graficado en rojo, ya tendremos que su rango viene desde menos infinito hasta más infinito y su dominio desde menos 1 hasta 1. ¿Ok? Veámoslo en otro caso más claro. Vamos a graficar la función tangente. Sería, por ejemplo, de este tipo. ¿Listo? ¿Cómo sería la inversa? Recordemos pues que aquí hay una asíntota, ¿cierto? En primerios y primerios, que esto tiene que tener la misma distancia, pues gráficamente aquí no estoy siendo muy preciso, pero es para que usted identifique. Entonces estamos viendo, ojo, ¿cómo sería entonces la inversa de esa función? Ya el rango, ¿cuál sería? Ojo, nosotros tenemos el dominio de esta función, ¿cierto? Son los valores de x para los cuales se cumple la función, ¿cierto? ¿Cómo sería entonces el rango? ¿Cómo quedaría? El rango de la inversa, ¿cómo quedaría la inversa? Entonces tendría puntos donde se generarían asíntotas horizontales. Ya no serían asíntotas verticales, sino que serían asíntotas verticales.
Perdón, horizontales. Es que a veces están concentrados. Muy bien. ¿Cómo sería entonces la inversa de esta función? Ojo. Vamos a graficar en azul. Listo, entonces tendería, por esta parte tendería así, ¿cierto? Y por esta parte tendería así. Listo. Vamos, este sería como un ejemplo o una visualización de lo que sería la función inversa de algunos trazos. Vamos a recordar ahora una potencia, una cuadrática. Tenemos por ejemplo esta cuadrática y vamos a llegar a la solución de otra función que quiero mostrarles. Tenemos esta cuadrática que tendría ¿qué ecuación? Pasa por 0. Y igual x a la 2. ¿Cuál sería esta? Y igual menos x a la 2. Muy bien. Ojo. Si nosotros cambiamos de variable, entonces, ¿qué forma tendría esta? Esta lo va a hacer en rojo. Exacto. ¿Esa cuál sería? X igual a y a la 2. Es como si hubiese cambiado de variable. Y esta otra, ¿cuál tendría? ¿Qué forma tendría? Perdón, ¿qué modelo matemático tendría? X igual a menos y a la 2. Hasta ahí estamos claros. Muy bien. Entonces vamos a determinar cómo sería la función real, pues sin cambiar de variable, cómo así que ya X y cómo así que ya Y, aplicando la inversa. Esta sería la misma ecuación, ojo. Esta, ¿a cuál modelo pertenece la que nosotros conocemos? Al modelo de las raíces. Está mismo que tener ¿qué? Y igual a ¿qué? A raíz de X, donde N es igual a un par, ¿cierto? En este caso estamos hablando de que es a la 2. En este caso N es igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes extraigan? Que esta gráfica, el modelo matemático, sale de aplicar la inversa. Entonces, usted tiene la inversa, se determina despejando la variable y cambiando de variable. Me explico. Muy bien, recordemos entonces que aquí en este caso N sería Y igual a raíz N, donde N es un par. Entonces ahora vamos a tomar la función, vamos a tomar Y igual a X al cuadrado, esta función. ¿Listo? Y vamos a determinar entonces cuál sería la inversa de esa función. Vamos a determinar la inversa como y a la menos 1 o f a la menos 1. Cuando nosotros encontremos f a la menos 1, lo que estamos refiriendo es que es la inversa de esa función. O lo vamos a encontrar así, de estas dos formas. Puede ser f a la menos 1 de x o y a la menos 1. Entonces, yo tengo esta función. También me piden, bueno, determine la inversa de esa función. Lo primero que hago es despejar a x. Despejar la variable x. Entonces, ¿cómo quedaría? Saquemos la forma de despejarlo aquí sacando raíz a ambos lados, ¿no? Entonces me queda que x es igual a raíz de y. Y cambio de variable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y va a ser igual a ¿qué? A raíz de x. Esta función final, al yo despejar x y cambiarle variable, es la que va a llamar inversa de la función. Entonces, quiere decir que la inversa de y igual a x al cuadrado, ¿cuál es? Y igual a raíz de x. ¿Okay? La inversa de esta función es igual a esta. Repito, ¿cómo se determina la inversa? Primero despejo la variable x. Al despejarla, cambio de variable. Y la función resultante es la que va a llamar función inversa. Entonces quiere decir que y a la menos 1 es igual a ¿qué? A raíz de x. ¿Está claro, mis queridos educandos?